Hoy daremos inicio a la práctica número 3, titulada Fichas sabias. Ámbito de estudio. Práctica social del lenguaje. Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Aprendizajes esperados. Elaborar fichas temáticas con fines de estudio. Características de las fichas temáticas didácticas. Las fichas temáticas didácticas sirven para introducir a estudiantes o público en general en un tema, mostrando en forma ordenada los puntos más importantes sobre el tema, acompañado de una imagen o esquema relacionado, datos necesarios para la comprensión del tema y las palabras clave. Es usada, por ejemplo, en algunas instituciones para divulgar sus objetivos y formas de trabajo, mediante una serie de fichas seriadas, cada una de las cuales muestra información relevante sobre un tema específico. Su extensión es de 1 o 2 páginas. Las fichas temáticas constan de los siguientes elementos: 1. Título. 2. Número de ficha. 3. Autor o institución que la emite. 4. Imagen o esquema. Puede ir en cualquier parte del documento. 5. Párrafo introductorio. 6. Exposición de los temas. 7. Comentario o mensaje institucional. 8. Bibliografía. Pasos y criterios para seleccionar material bibliográfico. Paso 1. Elige un tema y formula preguntas relacionadas con él. Los propósitos del material bibliográfico deben coincidir con tu indagación. 2. Busca información confiable en diversas fuentes impresas y electrónicas. Criterio: que provengan de una institución reconocida o un autor renombrado. 3. Localiza información específica de tu tema. Criterio: evaluar si la información es pertinente. 4. Registra las fuentes del material seleccionados. Utiliza fuentes impresas, digitales o audiovisuales que aporten información relevante. Puedes buscar información en libros, revistas, periódicos, folletos, carteles, páginas de internet, películas, programas de radio y televisión, material multimedia. También puedes entrevistando a las personas que conocen del tema. Antes de buscar información, debes tener muy claro qué deseas investigar y hacer una lista con los temas seleccionados. Además, es importante que las fuentes que consultes sean confiables. Una manera de verificar la información es compararla en diversas fuentes. Enseguida te daré a conocer los pasos para realizar fichas temáticas con fines de estudio. Pon mucha atención. Número 1. Tómate un tiempo para elegir el tema que vas a investigar. 2. Busca información confiable en diversas fuentes impresas y electrónicas. Número 3. Selecciona la información localizada. Selecciona la información en ideas primarias y secundarias, recordando que las ideas primarias son aquellas que dan sentido al párrafo y son necesarias para la comprensión del texto. Para identificar las ideas primarias, se pueden hacer preguntas como: ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las ideas más importantes? Mientras que las ideas secundarias completan, desarrollan, describen, explican, refuerzan o justifican a la idea principal, o dan información de tiempo, modo o lugar. Número 4. Registrar la referencia bibliográfica. Aquí te pongo un ejemplo de la información extraída de un libro, la cual debe ir ordenada de la siguiente manera. Primero se registra lo que es el nombre del autor. En este caso es Justo de la Rosa Marisol. Después va el título, el cual debe ir en cursivas, la influenza y los niños, para no bajar la guardia. Luego el país de edición, México. Después la editorial, Trillas. El año de publicación, 2010. Y la página consultada. Hay que respetar este orden cuando se realice la referencia bibliográfica de un libro. Si la información que seleccionaste la extrajiste de una revista,
Los datos de la referencia bibliográfica deben ir acomodados de la siguiente manera. Primero se registra el nombre del autor. En este ejemplo el autor es García Jorge Alberto. Después el título del artículo, los mitos que rodean a la vacuna. Posteriormente va el nombre y número de la revista. En el norte, Salud y Bienestar, número 14. Después va el país, México, la fecha de publicación, marzo de 2017 y la página consultada, página 20. Estos datos, esta información es la que se necesita para hacer la bibliografía de lo que es una revista. Seguimos en el punto número 4. Si realizaron una investigación de una página electrónica, también hay que registrar su referencia bibliográfica, la cual lleva el siguiente orden. Primero se pone el título. Aquí tenemos el título como ejemplo, ECURET, la extinción de las especies. Después vamos a poner la dirección electrónica y entre paréntesis ponemos la fecha de consulta. Estos datos son importantes para realizar la referencia bibliográfica de una página electrónica. En esta práctica trabajaremos con 3 fichas, las de cita textual, resumen y paráfrasis. Enseguida te hablaré de cada una de ellas. Pon mucha atención. Las citas textuales son las que recuperan un fragmento de un texto exactamente con las mismas palabras que utilizó su autor. Este tipo de cita se usa cuando la idea está expresada con claridad y es útil para la investigación. La cita debe aparecer entre comillas y con sus referencias bibliográficas. Para elaborar una ficha de cita textual se necesita lo siguiente. 1. Selecciona del texto fuente las ideas que respondan a alguna pregunta de tu tema. 2. Escríbelas en tu ficha con el texto entre comillas. 3. Anota los datos de la fuente. Aquí vemos un ejemplo en la imagen de una ficha de cita textual. Para poder identificarlas, nos daremos cuenta porque encontramos una frase entre comillas, la cual vemos subrayadas aquí con un tono naranja claro. Dice: las comillas introducen citas textuales y resaltan el nombre de las obras de la fuente. Vamos a leer este ejemplo. El tema de la ficha es pérdida de la biodiversidad. Subtema: pérdida de hábitats, especies invasoras. Pérdida de hábitats, especies invasoras. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas han sido los más transformados. Y aquí luego viene el registro de la fuente bibliográfica, la cual puedes leer de manera individual. Continuamos con las fichas de resumen, recordando que el resumen es la reducción de un texto a sus partes esenciales, en el cual debe respetarse el orden de las ideas principales. Para elaborar una ficha de resumen se necesita de lo siguiente. Número 1. Identifica ideas principales y secundarias. 2. Toma nota de esas ideas en tu cuaderno. 3. Escribe la ficha conservando las ideas principales del autor. Aquí vamos a leer ahorita un ejemplo de esta ficha de resumen, destacando que está subrayado con verde los conectores discursivos, que son elementos léxicos que sirven para unir enunciados dentro de un texto. Y también están las frases adverbiales y adverbios, están en azul, que son elementos que introducen enunciados relevantes en las fichas. Leamos el ejemplo. Tema: pérdida de la biodiversidad. Subtema o subtemas: pérdida de hábitats, especies invasoras. Pérdida de hábitats, especies invasoras. Lo principal del texto reside en la pérdida y deterioro de los hábitats. Asimismo, se enfatiza que en México se han perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales.
De igual modo, se destaca que las transformaciones han ocurrido en las selvas por el cambio de uso del suelo. Por otro lado, se subraya que las especies no nativas se convierten en invasoras. En consecuencia, se generan enfermedades y se modifican los hábitats. Y aquí encontramos de nueva cuenta lo que es la fuente bibliográfica. Continuamos con las fichas de paráfrasis. La paráfrasis es la explicación o interpretación ampliada que se realiza de un texto con el fin de ilustrarlo o de hacerlo más claro. En la paráfrasis puedes expresar con tus palabras lo que entendiste de un texto. Para elaborar este tipo de fichas se requiere de lo siguiente. Número 1. Identifica ideas principales y secundarias. Número 2. Toma nota de estas ideas en tu cuaderno. Número 3. Exprésalas con tus propias palabras. Dentro de las fichas de paráfrasis se emplean lo que son los verbos declarativos o verbos de habla, que son palabras que designan acciones comunicativas o expresan creencia, reflexión o emoción. Vamos ahora hacia el ejemplo de la ficha de paráfrasis. El tema es pérdida de la biodiversidad. Subtema: pérdida de hábitats, especies invasoras. Pérdida de hábitats, especies invasoras. En mi opinión, lo más relevante del texto reside en la explicación acerca de la pérdida y deterioro de los hábitats. Se enfatiza que una de las razones por las que se han perdido se debe al cambio de uso del suelo. De igual manera, se destaca que las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, entre otras, han contribuido al deterioro de los ecosistemas. En México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales, principalmente por el cambio de uso del suelo. Además, en la lectura se subraya que las especies no nativas se convierten en plagas que modifican los hábitats. Y nos encontramos lo que es la referencia bibliográfica, de dónde se obtuvo esta información. La información de las fichas se puede compartir de las siguientes maneras. Las fichas realizadas se pueden convertir en diferentes materiales que pueden ser socializados y pueden dejar aprendizaje a las personas que nos rodean. Se pueden convertir en un cartel con gráfica, en un cartel con un diagrama. También podemos pasar la información de las fichas a un tríptico, el cual son folletos para difundir la información y podamos dar a conocer aspectos relevantes referente a algún tema. Es posible presentar la misma información utilizando diferentes tipos de textos. Como ya habíamos mencionado, podemos convertir las fichas en carteles, diagramas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, líneas del tiempo, gráficas, mapas mentales, tablas, entre otros. Inclusive los invito a que usen las fichas como método de estudio. Son funcionales porque la información que se obtiene se sintetiza y utilizando los organizadores gráficos es más fácil el entendimiento, ya que es en un solo vistazo que verías toda la información. Muchas gracias por tu atención prestada.